Hola, muy buenas tardes amigos. Nos encontramos en Libro Abierto, su programa auspiciado por Casa Tomada, Librería y Café. Esta tarde tengo el grato placer de hablar con Carlos Orellana. Es poeta y escritor de narrativa fantástica. Ha recibido varios premios a su trabajo poético y narrativo. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Bien. Hace poco ha salido publicada tu última obra, Espejismos de la Nada. ¿Qué nos puedes contar sobre ese libro? Bueno, por el momento es mi mayor apuesta literaria. Es un conjunto de 9 relatos fantásticos que significan mi ruptura con lo que he venido haciendo antes en términos narrativos, que son dos libros de cuentos inéditos, Mirando las musarañas y Una tribu llamada Perú. Son dos libros de realismo urbano que tienen influencias evidentemente de los narradores urbanos de los 80. Y esto es una ruptura, ¿no? Me alejo de lo urbano y lo real y entro a los territorios de lo fantástico, con la salvedad de que los espacios fantásticos que aquí se narran, aquí se mencionan, tienen que ver con el Perú. Cualquiera podría, digamos, reconocer el habla de nuestros días, personajes de nuestros días, obsesiones de nuestros días. A pesar de ser relatos fantásticos, los personajes, los diálogos, el léxico, ¿no? La técnica es bastante real. Como tú dices, lo has traído al Perú. Es para ti muy importante usar el hablar de la gente, de tus personajes. Bueno, eh, algunos podrían ver en eso una limitación. Tengo amigos escritores de mi generación que nunca se han referido a un lugar específico, por supuesto no al Perú. Tal el caso, por ejemplo, de Guillermo Niño Guzmán. Pero en mi caso, yo no podría sino hablar del Perú. Y no hay ninguna, digamos, vamos a llamar, no hay fantasía pura. No son relatos fantásticos puros. Muchas cosas de la realidad cotidiana están ahí, pero lo que es fantástico es el giro. Lo que es fantástico es lo que ocurre con esta realidad que de repente explota y se convierte en algo irreal. En realidad son cuentos que yo he escrito a través de, aunque pueda parecer no creíble, en estos últimos 40 o 50 años incluso, que los he ido colectando y finalmente los he corregido. Algunos son recientes como La mujer que fuma y otros son tan antiguos como este cuento Última señal en el cielo, que es un cuento que yo se lo enseñaba a un amigo el año 71, 72, ¿no? Todos ellos no son realidades, o sea, no hay posibilidades de lo real, porque son fantásticos, realmente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que ha gustado a mis amigos es El hombre que podía volar. Nunca nadie va a poder volar, pero este es un hombre que vive en un asentamiento humano que recibe de su abuelo un libro misterioso que enseña cómo volar. Y es un hombre que lee además libros de místicos y libros de gnosticismo, y que finalmente él vuela y un amigo de él también vuela, planea sobre la ciudad de Lima, ¿no? Me interesaba soñar e imaginar cosas que pudieran parecer absurdas o imposibles, ¿no? Y ahí está este libro, que como te digo es mi mayor apuesta. ¿Cómo tu mayor apuesta? Mi mayor apuesta literaria. Es decir que nunca me he sentido tan contento con un libro, tan satisfecho, ¿no? A veces cuando estoy en mi casa, de repente cojo el libro y lo abro. Muchas veces hago esto, eh, tal y como uno podría acariciar a un hijo. Lo digo sin rubor, ¿no? Porque, bueno, es humano y no sé por qué lo hago, pero es que me siento tan satisfecho que necesito abrirlo. Y cuando algún amigo, algunos amigos me hacen un comentario halagüeño, voy a verlo y lo abro y lo acaricio. Y siento que está muy bien editado, eh, huelo el papel Ujú. y la carátula la veo y siento que es un niño hermoso. Ahora, tu trayectoria es larga, digamos. No quiero llamarte No mayor, me pero... interesa que me llamen, no me interesa que me llamen viejo, pues, No, ya. yo mismo me digo que soy viejo.
Pero también has tenido una obra amplia, productiva, provechosa, ¿no? Admirada en poesía. Cuando iniciaste, Carlos, en los 70, ¿no? ¿Cómo llegaste? Porque dices, claro, uno cuando dices, tienes que soltar algo cuando ya sientes que está bien hecho. ¿Cómo te animaste a publicar? ¿Cómo fue esa primera vez? Bueno, en los 70 yo me asomaba a la literatura, ¿no? Los sueños del adolescente, hablo de mí, eran ser un escritor. Y yo empiezo con, como todos los que han escrito poesía o narrativa, escribiendo y publicando en revistas, en publicaciones menores, hasta que de repente llega la gran oportunidad y publicas en un diario. Yo publiqué en el año 74 en El Comercio, luego en La Prensa, en un suplemento cultural que se llama La Imagen Cultural, y después en revistas del INC y, y en variedades de la crónica. Entonces un poco que ya me estaba poniendo pantalones un poquito más que cortos, ¿no? Y esta ambición te estaba motivando más a escribir poesía al inicio, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, eh, yo al principio quería escribir poesía, pero luego me interesó la narrativa y ambas cosas las desarrollé paralelamente, ¿no? Publiqué, por ejemplo, en el año 75 y 76 cuentos. Gané un concurso en la Católica, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, el año 74 gané un concurso de cuentos. Y el año anterior gané uno de poesía. De tal manera que ambos géneros me interesaban. Desde luego que había algunos amigos que me desanimaban y me decían, bueno, tú eres un narrador que escribe poesía. Otros me decían, tú eres un poeta que escribe narrativa. Pues lo decían de buena fe, pero en realidad yo necesitaba expresarme a través de los dos géneros. Ujú. Yo no podría escribir, o sea, regreso a mi juventud y diría, yo no puedo renunciar a escribir. Sentiría que me traiciono a mí mismo. Pero me he traicionado a mí mismo cuando he dejado la literatura por décadas por dedicarme a la política, a la burocracia y otras cosas, ¿no? He dejado la literatura, digamos, por servir a otro amo, pero le he robado algún tiempo para poder escribir. Entonces, de alguna manera, yo me he sentido un poco frustrado, un poco nomás, porque a partir de los 60, 65 empecé a escribir, a corregir todo lo que había escrito y a escribir más. Al llegar a los 60 años, al retirarme de haberme retirado de la política a los 50, de toda actividad, no me dejé intimidar por los años, ¿no? No, pero ya pasó el tiempo no pasa. Yo he seguido escribiendo y con una ventaja. Mis compañeros de promoción, algunos con mucho talento, han escrito cosas verdaderamente importantes, otros han hecho trabajos de juventud. Yo he empezado por corregir como viejo mis cosas de juventud. He sido el asesor de mí mismo. En esta segunda etapa donde tú ya buscas reencontrarte otra vez con tu yo escritor, es que recibes el premio de poesía José Watanabe Varas. Sí, que fue algo que fue una inyección, ¿no? Tremenda, un golpe vitamínico que me dijo, bueno, no eres tan mal poeta. Entonces sigue adelante. Y empecé a confiar en mí más y a escribir. He escrito desde el 2008 hasta hoy, que son 14 años, he escrito mucho. Y claro, me he dedicado exclusivamente a escribir, ¿no? He sido esclavo solamente de un amo, la literatura, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado más, como un poeta o un narrador? Como una buena persona. Yo no le, aunque la literatura es mi vida, yo jamás quisiera cometer el error o tener la debilidad de escribir para ser aplaudido, para que digan que bien escribo. En un mundo donde prima el materialismo y el egoísmo, que a mí me toca mucho, ¿no? Hay mucha miseria en el mundo. La humildad para mí es un principio que quiero que me acompañe siempre. Tengo 4 nuevos poemarios y ya planeado mi obra reunida, ¿no? Que es casi una moda, todo el mundo al final, y lo que pasa es lógico. Pero a veces se toma eso como hasta aquí llegué, ya no escribo más poesía,
mi obra reunida, punto. Yo creo que eso, el poeta siempre escribirá algo, ¿no? Y por eso muchos poetas terminan con sus obras completas, publican sus obras completas y luego y otros poemas, o los poemas que no se recogieron, ¿no? Este libro nace como un punto aparte para ya dedicarte a la narrativa. Podría ser, porque ya no escribo mucha poesía, pero sí este libro es una frontera, ¿no? A partir de ahora estoy solamente ocupado en escribir relatos. Claro. Y ese momento de sentarte a escribir, ¿cómo es? Me pongo a escribir o a leer En completo silencio. estoy solo en la casa. En la casa. Luego cocino, que es una forma también de ejercitar la imaginación, ¿no? La cocina es un arte para mí. Como, tomo vino, hago una pequeña siesta, bueno, no tan pequeña, y luego empiezo a escribir de nuevo y a leer. Pero eso no es todo. Entre las 5 y 6 de la mañana, no abro los ojos, los tengo cerrados, pero estoy despierto. Y puedo imaginar, he imaginado todos los cuentos y todas las historias que se me han ocurrido. Además de esas historias se han alimentado de sueños y de recuerdos y de obsesiones. Entonces todos esos ingredientes hacen la pizza narrativa, donde la influencia de los narradores del 50, Vargas Llosa, especialmente Ribeiro y con Grace es bastante patente, ¿no? Y luego se va enriqueciendo, hay más influencias, Roberto Arlt, por ejemplo, el escritor argentino, Felisberto Hernández, el escritor uruguayo, escritores urbanos pero que rozan lo fantástico. Y finalmente Bradbury, me aburrió la narrativa urbana, que dicho sea de paso, ha asignado a toda mi generación, ¿no? ¿Y por qué yo he optado por esto? No solamente porque ya me cansó la realidad, el realismo, sino porque, por dos razones, ¿no? O por una razón básica, en el caso de la ficción científica. No tengo, no, a pesar de haber sido yo antes un optimista, ya no soy tan optimista. Entonces escribo distopías y ucronías, ¿no? Ucronías para pensar en la sociedad que pudo haber salido por un azar en la historia. Tal el caso de una novela que prácticamente la tengo terminada, que se llama El trono apagado, una novela que parte del asesinato en 1994 de Alberto Fujimori. Y a partir de ahí, el año 2017, que ya hemos vivido, una asamblea constituyente, luego el asalto a Lima de Sendero Luminoso y la partición del Perú en dos estados, ¿no? Y tengo otra novela, Cuando la sombra crece, también sobre una Lima y un Perú de 2048, después de una gran guerra nuclear, peste, etcétera, etcétera. Y entonces es de alguna manera el Perú que yo imagino, el desastre que se avecina. Y que yo temo, ¿no? Temo que algo vaya a ocurrir. Y entonces eso alimenta mi imaginación. Digo, bueno, me quiero imaginar el desastre. Y me quiero imaginar la historia alternativa, la historia que no fue. Tengo muchos proyectos, ¿no? Y entonces, regreso a ellos cuando de repente algo me recuerda, en la calle o en el sueño. Porque la calle también es importante. Por ejemplo, yo voy caminando al supermercado y de repente encuentro un tipo viejo que camina, tropieza y se le caen los lentes. Registro la escena como si fuera una cámara fotográfica y me llevo esa escena y el personaje al libro, ¿no? Y hay en la calle y en la vida 100 escenas. Y ahí retomas el libro. Claro, ¿no? Es como pegar pedazos de mosaico para hacer una obra, ¿no? Un collage. ¿Y no temes nunca acabarlos? Sí, claro. Tengo muchos en un USB y los he separado, ¿no? He puesto, tengo para publicar unos 8 libros y tendré unos 8 que tengo que terminar. Sé que en cualquier momento me puedo morir o me puede dar una enfermedad o puedo por cualquier circunstancia dejar, pero los he dejado en un USB
todos nos han repartido entre mis hijos, uno que está en Estados Unidos, de tal manera que si yo me muero, pues lo publique, ¿no? El arte es más largo que la vida, ¿no? Y estoy seguro de que esta vida tan corta es apenas un prólogo. O sea, no me preocupa. Sé que voy a estar viajando conscientemente en un espacio vasto, ¿no? Y a lo mejor enterarnos, que mirando desde aquí cómo va tu librería, cómo va Roberto de la Sábana. Vamos a hacer bien. Sí. Si no, te haré una ayudadita. Claro, de hecho. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa y que hayas compartido tu experiencia de vida. Gracias a ti, porque necesito eh, que se sepa lo que estoy haciendo como cualquier escritor, ¿no? Ya he estado mucho tiempo escondido y ahora quiero salir. Te agradezco. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti.